Migración y sus rostros. Aquí no escuchamos historias, las sentimos. Voces que cruzan fronteras, relatos que necesitan ser escuchados. Hola, hola a todos y bienvenidos a Migración y sus rostros, el espacio donde hablamos sin filtros sobre migración, realidades que pocos conocen y realidades que necesitan ser escuchadas. Soy Paula Arias y me alegra que estén aquí escuchando un nuevo episodio. Mi nombre es Nicole García y hoy en nuestro tercer episodio Mi país, mis reglas, así se migra, hablaremos de algo clave para entender el tema tan complicado que es la migración. Ustedes como oyentes tienen preguntas de qué es la migración legal, qué es la migración ilegal y cómo uno pasa de ser legal a ilegal. Para resolver estas dudas, hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Camilo Rubiano, abogado y es cónsul de Colombia en Miami, quien ha trabajado durante varios años sobre el tema de migración y también ha sido una voz clave para los colombianos en el exterior. Camilo, gracias por aceptar esta invitación. Paula, Nicole, un saludo a ustedes, muchas gracias por la invitación. La verdad me alegra mucho estar acá acompañándolos en este video podcast donde trataremos temas tan importantes que implican e impactan directamente a un número importante de colombianos que viven por fuera de nuestro país y que hoy pues tienen que navegar en lo que es el cumplimiento de las normas migratorias en distintos países y sé que vamos a hablar bastante de aquellos connacionales en los Estados Unidos que hoy están, pues, algunos preocupados, otros ante una incertidumbre debido al cambio de gobierno que se dio en los Estados Unidos. Entonces, me alegra estar acá con ustedes acompañándolos y bueno, acá estamos para tratar de responder y de darle claridad a algunas dudas que se tienen sobre los temas. Camilo, sabemos que has tenido una amplia experiencia trabajando con colombianos fuera del país, especialmente en Estados Unidos. Pero para quienes no te conocen, ¿nos podrías contar un poco acerca de tu trayectoria y sobre temas que has tenido con los migrantes? Bueno, pues yo soy un joven de 37 años, yo soy abogado con una especialización en políticas del Estado, políticas públicas y desarrollo. Eh, Tuve la fortuna de prestarle un servicio al país siendo cónsul de Colombia en Miami y la circunscripción del consulado abarcaba lo que es todo el sur de la Florida, no solo la ciudad de Miami o el condado de Miami-Dade, sino todo el sur de la Florida, donde se encuentran cercanos de cerca de 1.200.000 colombianos en esa circunscripción. Pude compartir, estuve casi 3 años y medio en el cargo, pude compartir con los connacionales, pude aprender diariamente de ellos, de lo que significa abandonar el país, llegar a veces sin nada a un país desconocido y realizar y empezar a construir su proyecto de vida en un país ajeno al de los otros. Tuve la oportunidad de conocer muchas anécdotas, pero también de sentirme muy orgulloso porque los colombianos día a día, y en el caso específico de la comunidad en el sur de la Florida, ha dejado muy en alto el nombre de nuestro país y hoy se ubica dentro de las comunidades más grandes, después de la cubana, la colombiana es la comunidad más grande en la Florida y tiene una relevancia muy importante y ha implicado y ha aportado gran parte, digamos, de su esfuerzo, de su trabajo en lo que hoy es el desarrollo puntual del sur de la Florida. Ok, tienes una gran trayectoria y muchas anécdotas por contar y yo en este punto quisiera preguntarte a ti que estuviste varios años en Estados Unidos, ¿qué tan común es encontrar a colombianos de forma irregular y qué crees tú que los lleva a tomar este camino? Pues yo creo que hay varios factores. Nuestro país ha estado, digamos, tristemente vinculado con el conflicto armado. Nosotros hemos tenido una violencia exacerbada en más de 40 años. Tristemente hoy estamos volviendo a esas épocas oscuras que habíamos pensado, digamos, superar o que habíamos superado en el pasado. Pero muchos de esos colombianos con los que yo compartí en el sur de la Florida eran colombianos que les tocó abandonar su país, su ciudad, su municipio, su población, debido a las amenazas del conflicto, debido a que los estaban amenazando,
o a que ya había habido extorsión, o que ya había habido secuestros, o que ya eran víctimas puntuales de la guerra en el país y les tocaba abandonar sus cosas, dejando tiradas sus pertenencias, sus inmuebles, e incluso alejándose y desconfigurando por completo familias que algunas se quedaban en Colombia y otras les tocaba migrar sin nada. Eso por un lado, digamos, la violencia ha sido un factor principal en lo que ha conllevado la migración de un gran número de colombianos. También, pues nuestro país es un país que en medio de todo y de todos los esfuerzos que se han pretendido en los gobiernos anteriores, y más que todo lo digo yo por la misma característica propia del colombiano, que es la resiliencia, el trabajo, la dedicación, el de madrugar y trabajar con esfuerzo, pues es un país que todavía le faltan oportunidades. Y entonces muchos colombianos ven, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, ven oportunidades para salir adelante. Ahora me parece muy importante preguntarte, ¿tú cómo definirías un migrante legal a uno ilegal? El migrante legal e ilegal, digamos que lo diferencia los papeles y el estatus que tú tienes. Tú entras a los Estados Unidos, por ejemplo, tú entras a los Estados Unidos con una visa de turismo y en la visa de turismo solo se te permite estar un tiempo determinado y no se te permite trabajar. Entonces, tú tienes un estatus puntual en donde puedes desarrollar, por ejemplo, la visa de turismo y de negocios, puedes desarrollar algunos negocios o crear algún tipo de empresa, pero no puedes trabajar. A ti no te pueden porque tú no tienes ese permiso de trabajo. Y además, tú tampoco puedes quedarte a vivir allá, porque tienes un máximo de tiempo que te permite la ley, que normalmente son 6 meses, pero también el agente de migración, al momento de darte el ingreso y admitirte en los Estados Unidos, te puede decir, tú solo tienes 15 días, 20, 30, 40, los que él quiera, darte la autorización para que tú estés en el país. Por lo tanto, si a ti te dan 30 días para estar en los Estados Unidos, para conocer, para visitarlos, para estar como turista, pues tú a los 30 días te tienes que devolver. Pero si tú pasas 31 días, tú ya estás bajo un estatus irregular. Tú ya violaste, digamos, el permiso, no lo cumpliste y por lo tanto tu permanencia en los Estados Unidos se convierte en una permanencia irregular. Así hayas entrado con una visa vigente, así hayas entrado por un aeropuerto, te hayan sellado el pasaporte, pues tú ya incumples, por lo tanto, el permiso que te dieron para estar en el país. ¿Y cómo sería, por ejemplo, si yo quiero pedir una visa para estudiar o para trabajar? Pues digamos que ahí hay una herramienta que permite la ley, que permite los tratados internacionales, digamos, frente al tema de asilo político. Voy a dar un ejemplo. Las personas y en gran medida los colombianos, por ejemplo, con los que yo compartí en el sur de la Florida, un número importante, pues eran colombianos desplazados por la violencia, colombianos que la guerrilla los hizo o los expulsó de sus territorios y les quitó absolutamente todo y los obligó a viajar a un país. Muchos de ellos, muchos de ellos llegaron por los puertos legales con una visa y en el tiempo pues le presentaron al Estado, a los Estados Unidos, al país, le presentaron su situación y solicitaron el asilo. Otros llegaron a través de estos caminos sin visa, sin papeles, pero también lograron argumentar pues la persecución que estaban viviendo y por lo tanto pues los Estados Unidos inicia un proceso de asilo donde analiza caso por caso y revisa con pruebas, con soportes, si el caso aplica o se cumplen los requisitos puntuales para que la persona pueda ser asilada en los Estados Unidos. Camilo, pero si en vez de ingresar por medio de un aeropuerto, entro por la frontera, por ejemplo, el del Darién, ¿cómo sería esa situación ahí? Esas personas sí llegan al territorio
de los Estados Unidos de una forma irregular, sin cumplir. E inmediatamente, pues tú ya estás bajo un estatus irregular. Y ahí no solo estás, digamos, bajo el estatus irregular, sino que tú entraste, violentaste la frontera de un país soberano, entraste de forma, digamos, prohibida y por lo tanto ahí ya estás cometiendo un delito federal. Y eso sí es más complicado que los ejemplos pasados que he dado. Bueno, ¿y cuáles son las condiciones que se le exigen a los que están pidiendo por el asilo político que les da Estados Unidos? De esas personas que acceden, que pueden acceder al asilo, pues tienen también unas condiciones distintas, en donde se les permite, por ejemplo, tener un permiso de trabajo, se les permite trabajar, se les permite, si tienen niños o menores, pues que ellos puedan acceder a la educación pública, se les permite también acceder a los servicios puntuales de salud y empiezan a realizar su estadía y con el tiempo, pueden empezar a solicitar papeles como por ejemplo una residencia permanente y posterior a la residencia permanente pueden aplicar a la nacionalidad. Y a las personas que estuvieron en esta condición, ¿en algún momento se les llegó a violar algún derecho? Desde el consulado lo que uno hace es tratar de acompañar a aquellos connacionales que tienen estas dificultades y pues asesorarlos para que no se les vulneren sus derechos. Pero una persona que, por ejemplo, llega a los Estados Unidos y aplica a un asilo, pues lo que uno puede hacer desde el consulado o lo que el consulado puede hacer es asesorarlo y mostrarle, digamos, cuáles son los pasos, el paso a paso, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y cómo los puede defender. Pero hasta ahí uno no puede intervenir, porque además, pues, es algo, digamos, que no tendría o un contrasentido que cuando tú llegas a solicitar el asilo a un país, pues una de las causales que tú argumentas es que el Estado, en este caso el Estado colombiano, no te garantiza a ti tus derechos y por lo tanto necesitas de la ayuda de otro Estado soberano para que tus derechos sean garantizados y sean respetados. Entonces, pues uno, en este caso, pues el consulado, que es el Estado colombiano, pues no tendría ningún sentido frente al tema. Pero sí nosotros o los consulados tienen oficinas jurídicas, oficinas también con psicólogos y atención psicosocial para atender casos y familias que a veces quedaban absolutamente desmembradas porque los menores quedaban por un lado, los papás quedaban separados en distintos centros de detención y ahí nosotros desde el consulado prestábamos un acompañamiento con eso. ¿Y qué opinas de la migración en el actual gobierno de Trump? Desde su campaña política sabemos que él ha estado muy al pie de la letra con la migración irregular. Ya se han visto medidas de disminución de números de la migración irregular, pero ¿qué opinas tú de esto en el actual gobierno estadounidense? Trump, la administración Trump es un poco más frentera frente a lo que está haciendo en materia de migración y además pues eso fue una promesa de campaña que la tuvo y fue una de sus promesas más grandes que logró sostener y llevarlo a la presidencia. Claro, Entonces, pues pues claro, él está cumpliendo su promesa, él está cumpliendo a sus electores y él está haciendo pues lo que él cree que se debe hacer. Pero ahí hay algo que sí quiero dejar muy claro y que yo lo decía cuando empezó la crisis o tuvimos esa crisis por los vuelos de deportación, pues es que eso no era nuevo en nuestro país. exactamente, no es una nueva situación. Además que en la anterior administración habían muchos vuelos de deportados. Y hubo más de 15.000 deportados. Eso pasa regularmente y es que el consulado, por ejemplo, en el caso del consulado, y eso no es un tema arbitrario,
o autoritario por parte de los Estados Unidos, no. Ese es un proceso además que va acompañado por los consulados, porque los consulados son los que emiten el pasaporte, digamos, humanitario para que puedan viajar. El pasaporte les emiten un documento de viaje, porque sin ese documento no pueden viajar. Por ejemplo, colombianos, y en eso éramos nosotros muy juiciosos, colombianos que estuvieran en centros de migración y que ya tuvieran órdenes de deportación, si uno no les enviaba rápidamente y se comunicaba con la autoridad migratoria de los Estados Unidos y no les enviaba a ellos rápidamente el documento, pues los colombianos podían pasar meses y meses y meses detenidos. Pero podría decirse que se ve más la persecución de los migrantes. Claro que sí, pues, digamos que en este gobierno puede ser más fuerte la persecución, entre comillas, de aquellos migrantes que no cumplen con la ley. Pero es que también, pues ahí hay algo que hay que decirlo y como lo decía anteriormente, si tú no cumples con la ley, pues tienes unas consecuencias. Y hay unas reglas fundadas y tú entras a un país para cumplir las reglas. Si las incumples, pues estás cometiendo un delito y estás infringiendo la ley y ahí hay unas consecuencias. Entonces, por eso hay que ser muy claros frente al tema y pues también hay que decir, pues el gobierno Trump está cumpliendo la ley. Claro, eso generó más revuelo y más aquí en Colombia eso se armó un escándalo, por decirlo así. Y más cuando el presidente Petro empezó a publicar cosas en su red social X. Incluso el vuelo que el presidente Petro rechazó por el que generó todo el escándalo a las 3 de la mañana con su tuit, era un vuelo que venía preparándose desde la administración Biden. O sea, no era un vuelo de la administración preparado por la administración Trump. Claro. Entonces, digamos, eso es un tema que hay que ver y hay que entender. Claro, por ejemplo, en el caso del consulado, nosotros trabajamos mucho y posteriormente lo hice en la Defensoría, era para que los colombianos adultos, los adultos mayores o las mujeres que estaban en estado de embarazo o que tenían familias menores de edad, pues o que tuvieran una condición médica específica que ya se había probado y ya se había tratado y tenía la trayectoria en el expediente, pues esas personas no fueran esposadas. Pero ¿por qué vienen esposados? Es que en los vuelos de deportación no solo vienen personas que incumplieron la ley migratoria, también vienen personas que cometieron delitos, que cumplieron una pena, que fueron juzgados por un juez penal porque cometieron un delito, robo, homicidio, narcotráfico, etcétera. Por lo tanto, pues hay niveles de peligrosidad que también pues el Estado y los Estados Unidos analizan y por ende pues requiere que vengan esposados para garantizar la seguridad propia del vuelo. Pero eso no es nuevo, lo digo yo, lo vuelvo a repetir. O sea, ese escándalo y ese problema tan grande en el que nos iba a meter el presidente Petro con nuestro socio principal en materia de comercio y de cooperación, pues fue una irresponsabilidad porque no era nada nuevo y ya se venía dando. Y hoy continúan los vuelos de deportación, pero además con un agravante. Los vuelos de deportación todos eran costeados por los Estados Unidos. Hoy los vuelos de deportación los estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Ya saliéndonos un poquito del tema, ¿cuál crees tú que son las principales razones del por qué se le ha negado tanto la visa a los colombianos y por qué tanta demora también para solicitar una visa anteriormente? Entiendo que ahorita es más rápido. Pues yo creo que el propio análisis que hace el funcionario consular, cuando tú, digamos, demuestras que eres una persona que quieres conocer los Estados Unidos, que quieres visitarlo, que quieres hacer turismo en los Estados Unidos y que no pretendes quedarte a vivir allá o vulnerarlo o violar la ley o las reglas que te permiten un visado de turismo, pues yo no creo que haya ningún problema para que te la aprueben.
Hoy, yo no sé, la verdad no sé exactamente los números, pero lo que me dicen es que la aprobación de visas está muy alta en estos años, en estos últimos meses, que se están aprobando muchas visas. La dificultad que tuvimos en los años anteriores, en donde se demoraba mucho tiempo en conseguir una cita, eso cada día ha ido mejorando y la embajada, tengo el conocimiento que ha, digamos, puesto mayor cantidad de cónsules o de personas, funcionarios consulares para tramitar estas solicitudes de visa de turismo. Lo que ocurre es que si tú vas a solicitar una visa y no logras probar bajo el análisis y las preguntas que te realiza el funcionario consular de que vas a cumplir y que tu única intención es conocer los Estados Unidos, pues muy posiblemente te la vayan a negar. Y ese es un derecho puntual. Pero además hay otro derecho, y es que tú no tienes, cuando a ti te aprueban la visa, eso no te garantiza a ti el ingreso a los Estados Unidos. Tú puedes llegar con una visa vigente y el oficial de migración de los Estados Unidos te puede decir, no, te inadmito y lo devuelven. Ya para finalizar, cuéntanos un poco sobre las rutas migratorias, como el caso del Darién, qué instrumentos o herramientas oficiales utiliza la autoridad migratoria para evitar el flujo de las personas irregulares. Pues yo creo que el tema del tapón del Darién o el paso por el Darién es un tema que los gobiernos deben trabajar mancomunadamente. En nuestro caso, Migración Colombia debe trabajar con la policía, con el ejército, pero trabajar muy de la mano con las autoridades migratorias y la fuerza pública de Panamá. Deben controlar esos puntos, porque es que lo que ocurre no es que eso sea un punto de tránsito puntual donde cualquier persona puede pasar. Ahí lo que hay detrás de eso es un negocio de una finanza criminal y delictiva que administran grupos ilegales, grupos armados, ilegales, que lo que hacen es eh, cometer el delito de la trata de personas bajo condiciones inhumanas y violentando todo tipo de derecho humanitario. Entonces, lo que uno debe llamar la atención es para que el Estado colombiano haga presencia allá y para que evite que estos grupos ilegales pues transiten y traten digamos, realicen este delito de la trata de personas. Es que los que deciden irse por el Darién no van a tener situaciones sencillas. El tránsito a través del Darién es un tránsito inhumano, o sea, eso no hay nada, ahí tú estás poniendo en riesgo todo, estás cruzando grandes afluentes de agua donde te puedes ahogar, donde te puedes quedar, pero además, pues la situación delictiva alrededor, pues se debe combatir y eso no se debe permitir, que haya un tráfico de personas. Hoy el tráfico de personas es un delito horrible y es un delito que cada día crece más, en especial con menores de edad. Camilo, antes de cerrar, quería agradecerte por ese gran espacio que nos has brindado, pero no sé si quieres añadirle algo más a este gran episodio. Una cosa para terminar, que es muy importante. Los migrantes, y yo siempre lo hice, lo llevé y era un mensaje que yo lo trasladaba con todas las autoridades en los Estados Unidos, en el sur de la Florida. Los migrantes, por ejemplo, los colombianos con nacionales en el sur de la Florida, han sido decisivos en el desarrollo del sur de la Florida. Son una comunidad protagónica y que generan, digamos, unos impactos positivos en el sur de la Florida. Y uno se debe sentir orgulloso de los migrantes, porque muchos, la gran mayoría, dejan en alto el nombre de Colombia y los colores de nuestra bandera. Otros pocos cometen errores y nos dejan mal, pero esos no son la mayoría. La mayoría de migrantes son trabajadores, disciplinados, resilientes,
que todos los días madrugan en un país, en un territorio ajeno, para sacar adelante sus familias y que muchas de esas familias todavía están en Colombia y por ende hoy las remesas son tan importantes. Ese mensaje es clave y ese mensaje es algo que yo quiero dejar porque nosotros nos sentimos orgullosos de los migrantes. Los migrantes deben ser personas tratadas con todas las garantías, pero obviamente también enviando un mensaje puntual y es cuando tú incumples la ley, pues hay unas consecuencias puntuales. Entonces, como tú lo dijiste al final, hay que migrar y si vas a migrar, pues cumple la ley y ten en cuenta los requisitos y las reglas puntuales en materia de derecho migratorio. Listo, muchas gracias por tu mensaje, por tu tiempo y toda esta información valiosa que nos has dejado. Muchas gracias, Camilo. Este ha sido un episodio lleno de información valiosa. Entender esas diferencias no solo nos ayudan a tomar mejores decisiones, sino también a ser más empáticos con quienes migran. Gracias nuevamente a nuestro gran invitado por acompañarnos y explicarnos con tanta claridad, y a quienes nos escuchan, infórmense, pregunten y busquen caminos correctos. Migrar es un derecho, pero debe hacerse bien. Nos vemos en el próximo episodio de Migración y sus rostros. Chao, chao. Esto fue Migración y sus rostros. No contemos pasos, escuchemos huellas.